Gracias, señor ministro. Pregunta de don Gregorio Medina Tomé. Tiene la palabra su señoría. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Señor ministro, desde el año 1977 este país no había vivido una Semana Santa que políticamente pudiera calificarse como tan intensa y desconcertante. Efectivamente, después de una huelga general provocada por una auténtica contrarreforma laboral, injusta, ineficaz e inútil, que incluso podría vulnerar derechos constitucionales, después de constatar como falsa la gran promesa del presidente del Gobierno, aquella de sacarnos de la crisis y crear empleo en cuanto existiera un gobierno, el del PP, del que la gente se pudiera fiar porque entonces, y así se nos dijo, comenzaría la inversión y la recuperación del país, después de estar asistiendo a una continua ceremonia de la confusión y descoordinación, la que practica el Gobierno del Partido Popular, después de todo eso y más, al tiempo que el señor Rajoy hacía balance de los primeros 100 días de gobierno. Por cierto, nunca en tan poco tiempo un gobierno democrático había destruido tanto avance, tanto derecho y roto tanto consenso. Por fin se presentaban los presupuestos generales del Estado para el año 2012. Eso sí, previo rendimiento de pleitesía y subordinación a la CDU alemana, faltaría más. A la vista de los referidos presupuestos generales del Estado y con relación a las políticas fiscales, señor ministro, se confirma que el Partido Popular, en lugar de establecer una mayor equidad fiscal con impuestos progresivos, prefiere, primero, hacer que paguen más impuestos las rentas del trabajo al subir el IRPF en todos sus tramos. Segundo, plantear una amnistía fiscal sin precedentes en España que supone, entre otras muchas cosas, la claudicación del Estado ante los grandes defraudadores. Y tercero, olvidarse de las grandes fortunas y de las entidades financieras al no establecer un impuesto que grave la capacidad económica derivada de la riqueza y al no crearse un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras. Señor ministro, ¿podría usted indicarnos los motivos por los que el Gobierno prefiere no subir los impuestos a las grandes fortunas o a las entidades financieras y sí el IRPF? Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Menos mal que he escuchado al portavoz del Grupo Socialista en el Senado decir que quiere colaborar con el Gobierno. Quiero decir, menos mal, porque es que se levanten ustedes, leen la retahíla esa que tienen preparado, argumentario del día. Argumentario del día. 100 días de Gobierno, quiere decir, porque se han destruido derechos sociales y tienen el cuajo de decirlo quienes estaban apoyando a un Gobierno que congeló las pensiones, bajó el sueldo de los funcionarios, subió el IVA. Quiere decir, eso hace 2 días, señoría. Y todo esto rendidos a una extraña pleitesía exterior. Pero, señorías, ¿vamos a hablar seriamente o no vamos a hablar seriamente en el Senado y en el Congreso de España? Estamos en una situación muy difícil, señorías, muy difícil. Estamos en una situación crítica. Señor ministro, un momento. Que ningún gobierno... Ruego silencio, señorías, pues si no es imposible oír al señor ministro. Que ningún gobierno puede, ni pretende, ni aspira a resolver por el hecho de ser gobierno, sino pretende a resolver tomando medidas, adoptando reformas y recabando apoyos políticos. Pero no, ya vale de demagogia fiscal de este tipo. Ya vale de demagogia cuando lo que ha hecho el Gobierno ha sido, ante el agujero fiscal que le dejó el anterior Gobierno, subir el IRPF de manera equilibrada, equitativa y ponderada. También para las rentas del capital, señorías, también para la renta del capital. Y también llevar en un decreto ley de medidas tributarias cambios tributarios que no gustan a ningún gobierno hacer, efectivamente, en términos de regularización de rentas y de activos hoy ocultos a la hacienda pública, pero que también van acompañados por un plan antifraude que tomará la forma de un anteproyecto de ley que examinará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Pero el jueves, en el Congreso de los Diputados, tendrá lugar la oportunidad de que el Grupo Socialista haga también una confrontación en el sentido o venga a confirmar un apoyo a la política tributaria de un Gobierno que tiene que tomar medidas extraordinarias de carácter recaudatorio y de carácter equilibrador en nuestro sistema tributario, que también afectan al impuesto sobre sociedades en España
tratando por todos los medios de no subir imposición indirecta, que lo que haría es traer más caída de actividad económica, más caída de consumo y perjudicar el nivel adquisitivo de las rentas de la sociedad más débiles. Ese es el proyecto tributario del Gobierno y ahí tendremos el próximo jueves también la oportunidad de observar la posición política del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados a la hora de apoyar o de oponerse a esa propuesta que hace el Gobierno de España por un sistema tributario más equitativo, pero también más eficiente para la recuperación económica de nuestro país. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Senador Medina. Sí, señor ministro, yo al menos me leo los argumentarios de mi partido. Usted ni siquiera el programa electoral del Partido Popular, que ya es decir. Segunda cuestión. Mire, no pidan ayuda. Ustedes nunca la dieron en 4 años. Tercero, señor ministro, no me respondió. Diga, ya no le va a dar tiempo. ¿El gobierno del Partido Popular creará un impuesto a las grandes fortunas, sí o no? ¿Cuándo y cómo? Segundo, ¿el gobierno del Partido Popular creará un impuesto sobre los beneficios de las instituciones financieras, sí o no? ¿Cuándo y cómo, señor ministro? Muchas gracias, senador Medina. Pregunta de doña Raquel Andrés.